Bueno, seguimos con nuestra descripción espacial y material. Muchos de los resultados que involucran cálculo en dinámica de medios continuos es cambio de una representación a otra, ¿sale? Entonces, ya saben cómo cambiar un campo de representación espacial a material y viceversa. Pero muchas veces, de hecho la gran mayoría de las veces, lo que importa es cambiar la representación bajo la integral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos derivar integrales, ¿no? Porque pues imaginarán que lo que nos interesa en sí es la derivada de la masa, es decir, la derivada de la integral, no la derivada de ρ, ¿okay? Que eventualmente nos va a interesar la derivada de ρ, pero para pasar entonces de una descripción a otra, o más bien para derivar, es necesario pasar de una descripción a otra. Ya se los he mencionado, creo que varias veces a exalumnos de otros cursos, para derivar integrales que dependen, por ejemplo, de omega t sobre omega t, pues no puedes derivar de respecto al tiempo simplemente y no tomar en cuenta el hecho de que omega depende de t, no tienes que tomarlo en cuenta. ¿Cómo le haces? Pues haces un cambio de descripción, haces un cambio de variable, ¿sí? Entonces, para completar la descripción hay que establecer el teorema de cambio de variables en términos de descripción lagrangiana y euleriana. Por cierto, la descripción espacial se llama también descripción euleriana y la descripción material se llama también lagrangiana, ¿ok? Bueno, entonces, pues vamos a considerar un campo al que le vamos a cambiar la descripción bajo el signo de integral. Bien, entonces consideramos un campo espacial g de x pico, t, definido sobre el conjunto gamma t, que va a ser phi barra t de gamma, ¿ok? Y ya saben que omega t es phi barra t de omega, ¿sale? Un subconjunto arbitrario, de gamma t, ¿ok? Donde omega y gamma, ya saben cuál es su relación, son las configuraciones iniciales respectivas. Y tales que omega está contenido en gamma. Pues entonces se cumple que la integral sobre omega t de g de x pico, t respecto de x pico es la integral sobre omega de g de phi barra de x, t. ¿Están de acuerdo? ¿No? Eso es lo que vale x pico. Pero estoy integrando en gamma, entonces estoy haciendo un cambio de variable. Necesito sacar el jacobiano del mapeo. Así lo escribimos, jacobiano de phi
j de xt, t en módulo respecto de x, ¿sí? Y esto es igual, ¿qué es esto de aquí? Pues esto es la descripción material de g, ¿no? Entonces esto es la integral sobre omega de gm de x, t del jacobiano de x, t de x. ¿Sale? ¿Va? Obviamente su descripción material del jacobiano, ¿ok? ¿Sale? Pero ese sí es pura notación, ¿no? Bueno. Entonces vean, si G fuera masa, momento, lineal, angular, lo que sea, y a ustedes les interesa su derivada, como es usual, entonces, si ustedes se quedan con esto, dices, carajo, ¿cómo derivo esto? Esto depende de omega t, esto depende de t, cambia en el tiempo. Entonces no es nada más decir, ay, meto la derivada, no. Lo que hay que hacer es un cambio de variable, y ahora sí, si quieren derivar esto, ahora sí van a tener que meter la derivada, pero ahora van a tener que calcular la derivada de este producto, ¿no? Esperando que el módulo, en general, esto es en general, esperando que el módulo del jacobiano sea diferenciable, porque es un módulo, ¿no? Entonces el jacobiano debería ser súper suave para que eso sea diferenciable, o positivo. Resulta que en dinámica de fluidos el jacobiano es positivo. Ajá, el jacobiano es positivo. Entonces, sí, eso es diferenciable, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Parte del cambio de descripción espacial a material y viceversa, y porque nos interesa la derivada de constantes de cantidades en física, necesitamos saber cómo derivar estas integrales. Entonces les voy a dar el resultado, que algunos alumnos ya lo han hecho ejercicio, pero lo deberían ver en cálculo y nunca lo ven, y es el teorema del transporte de Reynolds, que es el teorema, la fórmula de Leibniz para derivar integrales que dependen de un parámetro, ¿sí? Entonces vamos a ver, con ese fin, vamos a ver varios resultados antes de ese, ¿okay? Digo, voy a ir construyendo el resultado, es un poco larga la prueba, bueno, por los resultados más bien, ¿ok? Pero con ese fin, con el fin de saber cómo derivar esto adecuadamente, es que vamos a ver eso, ¿no? Y pues aquí les pongo que j de xt es el jacobiano de phi barra t. ¡Oh, carajo! ¿Saben qué es lo peor de que tira el GIS? Que yo soy el que limpia aquí. Entonces, y ayer limpié. Ok, a ver. Ahora dejen agarrar otro GIS. Entonces, lema 1. CAT, que va de Rn cruz n en R, una función multilineal. ¿Sale? Esto es, t es una función de x1 de xn, ¿okay? Con xi en Rn, un vector columna. Para todo i de 1 hasta n. Y t es lineal en cada vector componente.
de su argumento. ¿Okay? Entonces, supongamos que los vectores x, y son funciones continuamente diferenciables respecto a la variable t. ¿Okay? El resultado me dice que entonces la derivada de esta función multilineal no es más que t de x1 punto, x2, hasta xn, más, y así nos vamos alternando, más t de x1, x2, así nos vamos hasta llegar a xn punto. ¿Sí? La fórmula no les debería ser nada extraña porque es como la derivada de un producto interno. ¿Quién es? La derivada del producto interno de u con b es la derivada de u, producto interno con b, más la derivada de más u, producto interno con la derivada de b. Entonces se va alternando la derivada, ¿no? Va más bien como moviéndose. ¿Sí? Es lo mismo acá. ¿Va? Entonces, ¿por qué me interesa esto para función multilineal? Porque en sí el secreto para derivar integrales es saber derivar los jacobianos. Ese es el chiste, son determinantes. Entonces, lo que me interesa es saber derivar un determinante. ¿Va? Bien, la demostración es muy fácil. No es más que usar la definición de derivada. Y, de hecho, cuando le dejo este ejercicio a los alumnos, siempre se confunden. No sé por qué. Pero hagan el símil con lo que hacen cuando tratan de derivar un producto interno. Es igualito, nada más que en varias variables. ¿Va? Es igualito. Entonces, realmente la prueba de esto es sumar un cero adecuado tantas veces como sea necesario y ya. Eso es todo. Ahorita van a ver. ¿Va? Entonces, pues demostración. Demostración. Por la multilinealidad de t, tenemos que t de x1 en t más h, hasta xn en t más h menos t de x1 de t hasta xn de t. Esto es igual, esto es lo que me interesa calcular, ¿no? ¿Sale? ¿Okay? Porque eventualmente yo quiero dividir esto entre h, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Esto es igual a t de x1 en t más h, x2 en t más h, a ver, permítanme. Como están construyendo un nuevo edificio, luego se oyen ruidos porque están trabajando acá atrás. Y a veces pienso que me están hablando ahí de más allá. ¿Okay? Bueno, x1, x2, xn en t más h menos t de x1 de t, x2, fíjense, en t más h hasta xn de t más h. Estoy sumando un 0, más t de x1 de t, x2
t más h hasta xn de t más h. ¿Sí? Menos, me falta este de acá. Me falta este de acá. Menos. ¿Okay? Está bien. Está bien. Menos t de x1 de t hasta xn de t. ¿Sale? Bueno, pues, como digo, por la multilinealidad, vean, todo está fijo. Recuerden, multilinealidad quiere decir que fijan todo excepto una columna y es lineal en esa columna. ¿Sí? Entonces, vean, aquí ya está, podemos fijar todo aquí y por la linealidad puedo incorporar esto en una sola componente. Es decir, esto va a ser t de x1 de t más h menos x1 de t, x2 en t más h hasta xn de t más h más estas dos, ¿no? Que es t de x1 de t, x2 en... ¿Sí está bien? Ajá. T más h hasta xn en t más h menos t de x1 de t hasta xn de t. Y luego, ¿qué hacemos? Pues el mismo truco, pero para la siguiente variable. Creo que se nota, ¿no? El chiste. Porque si ustedes dividen entre h, vean que este primer término, por la continuidad de esto converge a x2 de t. Mientras que esto entre h, por la multilinealidad, esto entra acá, meto el 1 entre h aquí, y me queda la primera derivada de x1, ¿no? Ese es el chiste. ¿Sí? Entonces... Entonces ahora, esto es igual a t de x1 de t más h menos x1 de t, x2 de t más h hasta xn de t más h. Ajá. Y sumo el 0 más t de x1 de t, x2 de t más h, x3 en t más h. Así nos vamos hasta xn en t más h. ¿Okay? Más menos t. A ver, espérenme. No, a ver, no, ahí no estoy sumando todavía el 0. Ese es este primerito, perdón, este primerito. Entonces, es menos, ahora sí, menos t de x1 de t, x2 de t, x3 de t más h, xn de t más h, ¿ok? Más t, x1 de t, ahora sí, x2 de t, x3 de
de t más h hasta xn de t más h menos t de x1 de t hasta xn de t. ¿Sí? Y esto pues es igual a t de x1 de t más h menos x1 de t, x2 en t más h hasta xn de t más h, más, y ahora sí, este y este, como todo está fijo, excepto esto, lo puedo sumar y me queda más t de x1 de t, x2 de t más h menos x2 de t, x3 de t más h hasta xn de t más h. ¿Sí? Luego, esto más esto, ¿no? Más t, x1 de t, x2 de t, x3 de t más h, xn de t más h. Ajá. Más menos t de x1 de t hasta xn de t. ¿Sí? Entonces, pónganle asterisco y el chiste es que van a aplicar el mismo argumento a cada argumento, ¿no? A cada componente. Entonces aplicamos el mismo argumento a los sumandos restantes. ¿Okay? Y eventualmente obtendremos que asterisco es igual a t de x1 en t más h menos x1 de t, x2 en t más h hasta xn en t más h. ¿Sale? ¿Ok? Que es la primera. Más t de x1 de t, x2 en t más h, menos x2 de t, x3 de t más h, xn de t más h. Ajá. Más, y así nos vamos, t de x1 de t, x2 de t, hasta xn menos 1 de t, y la última componente que es xn de t más h menos xn de t. ¿Ok? Y ya estuvo, ¿no? Porque dividiendo por h distinta de 0 y tomando el límite, cuando h tiende a 0, obtenemos 1. Creo que le puse 1 a la fórmula. Bueno, la fórmula inicial era 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Es una prueba muy fácil. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente lema. Aquí puedo escribir un pedazo. Lema 2. Sea x de t la matriz cuyas columnas
son los vectores X, Y en Rn. Ajá. Esto es X, lo vemos como X1 hasta XN, ¿sí? Vectores columna, ¿va? Y tal que X en T0 es la identidad, la matriz de identidad, ¿sale? Entonces, póngale por ahí que esta I, que puse ahí, es la matriz de identidad. Entonces, tenemos una fórmula para la derivada. Entonces, la derivada respecto de t del determinante de x evaluada en t0 es la traza de la derivada de la matriz evaluada en t0. ¿Sí? Y a esta le ponen fórmula 2. ¿Va? Déjenme ver la cámara. Ok. Demostración. Pues de entrada, notemos que esta condición nos está diciendo nos está diciendo también condiciones iniciales para los vectores columna, ¿no? Entonces me está diciendo x en t0 igual a la identidad, implica que cada xy en t0 pues es mi vector canónico EI. Donde EI, ya saben, es el 10º vector canónico. Ok. Entonces, por la fórmula 1, la del resultado pasado, por la fórmula 1, tenemos que la derivada respecto de t del determinante de x en t, pues esto es el determinante de x1 punto, x2, xn. Ajá. Más, y así nos vamos alternando, ya saben, hasta obtener el determinante de x1 hasta xn punto. ¿Sí? Porque el determinante es una función multilineal. Vamos a ponerle 1 a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, al evaluar en el tiempo t0, tenemos lo siguiente. Tenemos que el determinante de x1 punto, x2 hasta xn en t igual a t0, ¿esto quién es? Pues esto es el determinante de x1 punto en t0, coma, e2 pico, en pico, ¿sí o no? ¿Sí? Por la observación que hicimos ahí.
Pero ¿quién es esto? Este determinante, ¿quién es? Imagínenselo, es la columna x1 punto, ¿okay? Luego las columnas E2 hasta N. De aquí para acá es diagonal, ¿no? Entonces el determinante, ¿quién es? Es la primer componente de esto por eso de allá. Y tú luego menos 0 por el segundo menor y así nos vamos. Pero todo es 0 porque estos vectores a partir de E2 valen 0 en el primer renglón, en la primer componente y por lo tanto en el primer renglón de esta matriz, ¿no? Entonces esto no es más que la primer componente de x1, x1 punto. Entonces esto es x11 punto de T0, ¿sí? ¿Va? Igualmente, tenemos que el determinante de x1, x2 punto hasta xn, de t igual a t0, pues es igual a, lo escribo de todos modos, el determinante de 1 pico, x2 punto, en t0, e3 pico, hasta n pico. Ajá. Y eso pues otra vez es x2 punto en t0. ¿Sí? Y todo es igual, ¿no? En general, el determinante de x1, 2 hasta xn punto, evaluado en t igual a t0, es exactamente xn n en t0 punto. Y ya estuvo, ¿no? Porque usando esto en 1, usando esto en 1, concluimos que la derivada respecto de t del determinante de x de t en t igual a t0 es la traza de x punto de t0, ¿sí o no? Porque hay que sumar todas esas y pues es la traza de la derivada, que es, permítanme un momento, vean que es lo mismo también que la traza de la derivada es la derivada de la traza. ¿Okay? Viene a ser lo mismo. ¿Sale? Ok.